Estamos en una fría mañana de otoño de 2025. El silencio en el Palacio de Buckingham es absoluto, el mundo entero mira. Y entonces la voz del rey Carlos III, frágil pero firme, rompe el aire para anunciar una decisión que cambiará la historia. Pero la pregunta que paralizó a todos fue ¿por qué ella? La abdicación silenciosa del rey Carlos III no fue solo una crisis constitucional, fue el desenlace brutal de una vida marcada por la espera y la enfermedad, una herida abierta en la historia de la monarquía británica. En una fría mañana de otoño de 2025, el mundo contuvo la respiración. Ante las cámaras, con la reina Camila y un estoico príncipe Guillermo a su lado, el rey se despojó de su armadura real para mostrar al hombre que había debajo. A sus 76 años, su voz, aunque firme, temblaba con el peso de una verdad insoportable. A su ya conocida batalla contra el cáncer se sumaban ahora el Parkinson y la EPOC. Imagínate la escena. El silencio en el salón del Palacio de Buckingham era tan denso que se podía cortar. Cada palabra del monarca era un golpe, no solo para su familia, sino para una nación entera que veía cómo su rey admitía su propia fragilidad. Pero la verdadera bomba estaba por llegar. La cosa no era solo que el rey estuviera enfermo. La cosa es que iba a empezar a transferir sus poderes no a su heredero directo, Guillermo, sino a la princesa Catalina. Sé lo que estaréis pensando. ¿Por qué ella? ¿Por qué saltarse la línea de sucesión? Aquello no era solo un cambio de planes, era una revolución silenciosa. Los que estaban allí cuentan que Catalina, de pie, un poco apartada, se vio superada por la emoción. Las lágrimas no eran solo por el dolor de ver a su suegro, a esa figura paterna tan vulnerable. Eran lágrimas por el peso de una corona que de repente sentía sobre sus hombros. Para el mundo, ella era la madre perfecta, la esposa leal, la futura reina consorte. Pero en ese instante se convirtió en algo más. Se convirtió en el ancla de una monarquía a la deriva. Aquel día la historia no solo se estaba escribiendo, se estaba rompiendo. Y en medio del caos surgía la pregunta que todos se hacían en susurros. ¿Qué fuerzas ocultas habían llevado a esta decisión? ¿Y era Catalina la salvadora de la corona o su primera víctima? Atrapada entre los engranajes de una maquinaria gigantesca, la del poder, Catalina pronto descubriría que aquello no era un cuento de hadas, sino una jaula dorada. Su rostro, proyectado en las pantallas de todo el planeta, mostraba la compostura de una reina, pero sus ojos contenían la tormenta de una mujer que acababa de ser sentenciada. El peso de 1000 años de historia caía sobre ella, una historia de reinas poderosas como Isabel I y Victoria, pero también de princesas tristes y niñas rotas como Diana. El rey, con su anuncio, no solo le había cedido el poder, le había transferido el sacrificio. La imagen oficial mostraba a una familia unida, pero en privado las tensiones eran palpables. Guillermo, a su lado, mantenía una fachada de apoyo incondicional, pero la procesión iba por dentro. ¿Cómo se siente el hombre destinado a reinar al ver que su esposa es elegida antes que él? La monarquía, esa institución que nunca supo del todo cómo encajar a Diana, ahora se enfrentaba a un dilema aún mayor. Habían elegido a una mujer no por su sangre, sino por su carácter, por su conexión con un pueblo que veía en ella no a una princesa, sino a una superviviente. La decisión de Carlos no fue un acto de debilidad, sino una jugada maestra nacida de la desesperación. Sabía que para que la corona sobreviviera necesitaba un rostro humano, uno que hubiera conocido el dolor y la fragilidad. Necesitaba a Catalina. El discurso de Carlos III fue una confesión pública, un acto de vulnerabilidad sin precedentes, pero como siempre ocurre con la monarquía, lo que no se dijo gritaba más fuerte que lo que se escuchó. Oficialmente, el Palacio de Buckingham confirmó los nuevos diagnósticos asegurando que eran independientes del cáncer que llevaba tratando desde febrero de 2024. Muy bonito, sí señor, pero los detalles eran mínimos, casi insultantes en su brevedad, y ese silencio, como un vacío, se llenó rápidamente de especulaciones y salseo. La gente estaba flipando. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías. ¿Qué se estaba ocultando realmente y por qué tanto esfuerzo en ocultar cualquier atisbo de debilidad? De repente, cada aparición pública pasada del rey se analizaba con lupa, buscando pistas de una verdad que había estado ahí a la vista de todos, pero que nadie había querido ver. Se recordó una cena de Estado a finales de 2024. Los testigos notaron que le costaba terminar su discurso, que su respiración era más corta de lo normal. En su momento se achacó al cansancio, a una agenda infernal. Claro que sí, guapi. Pero ahora, visto con otros ojos, aquello olía a EPOC, esa enfermedad pulmonar progresiva que te roba el aliento poco a poco, una sentencia silenciosa. Otros se centraron en un detalle aún más sutil.
Durante un saludo oficial a principios de año, su mano derecha pareció temblar, un movimiento casi imperceptible, pero suficiente para encender las alarmas del Parkinson. Un instante, un pequeño fallo en la máscara de compostura real fue suficiente para alimentar debates en televisión durante semanas. El Parkinson, con su avance lento pero implacable, encajaba perfectamente con esa tensión que a veces se adivinaba bajo la superficie pulida del monarca. El palacio, mientras tanto, callaba, atrapado entre los engranajes de una maquinaria gigantesca, la de la comunicación y el poder, que exige fuerza y niega la debilidad. La institución, como una bestia fría, no entiende de cuerpos que fallan ni de mentes que se nublan, solo entiende de símbolos, y el símbolo de la corona no puede temblar. Pero el cuerpo no entiende de protocolo. Y mientras el rey luchaba contra sus demonios visibles e invisibles, el equilibrio de poder en la casa de Windsor ya había cambiado para siempre. La imagen oficial de un monarca fuerte se desmoronaba, y en su lugar aparecía la de un hombre frágil, un padre, un abuelo, enfrentándose a su propia mortalidad. La corona se tambaleaba no por una crisis política, sino por una crisis humana, y todos los ojos se volvían hacia la única persona que parecía capaz de sostenerla, una mujer que también conocía el lenguaje del dolor. En medio del terremoto que sacudió los cimientos de la monarquía, una figura permaneció como un roble, la princesa Ana. Su reacción al anuncio de su hermano no fue de sorpresa ni de pánico, fue de una aceptación tranquila y resuelta. Conocida como el miembro más trabajador de la familia real, la mujer que hereda la disciplina férrea y el pragmatismo casi brutal de su padre, el príncipe Felipe, Ana ha sido durante mucho tiempo la columna vertebral de la institución. Su apoyo a la decisión de Carlos no fue solo un gesto de lealtad familiar, fue una señal estratégica de unidad para una nación desconcertada, una jugada maestra de una estratega nata. Ana nunca ha buscado los focos. De hecho, parece despreciarlos con una pasión silenciosa, pero su influencia tras los muros del palacio es innegable. Desde la muerte de Isabel II se ha convertido en la consejera más cercana y honesta de su hermano mayor. Los que conocen a la familia dicen que ella entiende mejor que nadie la tensión que Carlos ha soportado, no solo por décadas de un deber que a veces parecía una condena, sino por sus batallas de salud. Ha visto su resiliencia puesta a prueba y admira su coraje al priorizar la estabilidad de la corona por encima de su propio orgullo. Cosa que no me extraña, la verdad, porque Ana siempre ha puesto la institución por encima de las personas, incluyéndose a sí misma. Por eso, su respaldo a la elección de Catalina es tan poderoso. No solo refleja fe en el juicio de Carlos, sino el reconocimiento pragmatista de que la monarquía debe evolucionar para sobrevivir. Es la vieja guardia dando su bendición a la nueva, no por afecto, sino por pura necesidad. Públicamente, Ana ha elogiado a Catalina por su gracia y agallas, una descripción muy suya, directa y sin adornos. Pero es su aprobación privada la que realmente importa, la que actúa como un cortafuegos contra las críticas y las dudas que ya empezaban a surgir en los círculos más conservadores. Si la princesa real, la personificación del deber y la honestidad sin filtros, aprueba esta transición, entonces no es un capricho, es una necesidad. Su postura ayuda a silenciar las preguntas incómodas sobre por qué se ha elegido a Catalina por encima del heredero, Guillermo. Porque si Ana lo aprueba, el mensaje es claro. Esto no es una traición a la línea de sucesión, es una maniobra de supervivencia. Ella entiende que la monarquía es, en el fondo, una empresa familiar. Y en tiempos de crisis se pone al mando al gerente más capaz, no necesariamente al que le toca por antigüedad. La intervención de la princesa Ana en esta crisis no puede subestimarse. No es simplemente la hermana que apoya a un hermano enfermo, es la guardiana de la institución que ve una amenaza y actúa para neutralizarla. Su papel es más que simbólico, es profundamente estratégico. Ana sabe que los momentos de incertidumbre son un caldo de cultivo perfecto para que la desconfianza pública fermente y fracture la legitimidad de la corona. Su alineación visible con Carlos y por extensión con Catalina es un mensaje claro y contundente. La familia está unida, el barco no se hunde. Al aparecer junto a su hermano en actos oficiales desde el anuncio, ha proyectado una imagen de solidaridad inquebrantable, recordando sutilmente a la nación que la fuerza de los Windsor reside en su capacidad para moverse como un solo bloque, una falange impenetrable contra el caos. A sus 74 años, Ana sigue siendo incansable, cumpliendo con cientos de compromisos cada año sin una sola queja. El hecho de que continúe con su propia carga de trabajo mientras respalda firmemente la audaz decisión de su hermano demuestra la profundidad de su devoción. No es solo por amor a Carlos, es por amor a la corona, a esa entidad abstracta y a menudo cruel a la que ha dedicado toda su vida.
Su apoyo allana el camino para Catalina, le otorga una legitimidad que va más allá del decreto del rey. Es como si la vieja guardia, la encarnación del deber tradicional, le diera su bendición a la nueva cara de la monarquía. Ana no solo ha apoyado al rey, ha ayudado a estabilizar el trono mismo. Ha asegurado que Catalina no entre en su nuevo rol como una usurpadora o una figura de emergencia, sino como la sucesora elegida, con la dignidad y el respaldo total de la familia. La pregunta que queda en el aire, esa que se susurra en los pasillos de palacio, es si este apoyo incondicional fue simplemente una reacción a la crisis o una jugada anticipada, preparada durante años para asegurar que la persona más capaz, y no solo la siguiente en la línea, tomara las riendas. Porque Ana, más que nadie, sabe que la supervivencia de la monarquía no es un juego de tronos, es una partida de ajedrez a largo plazo, y ella siempre ha estado varias jugadas por delante de todos los demás. Su lealtad no es ciega, es estratégica, y en esta jugada ha apostado todo a la reina inesperada. Mientras el mundo analizaba las palabras públicas del rey, la verdadera historia se escribía en la intimidad, lejos de las cámaras y del rígido protocolo. Fue en Sandringham, ese refugio invernal de la familia, donde los muros han escuchado más secretos que cualquier confesionario, donde Carlos se abrió por completo con Catalina. La conversación, según fuentes cercanas, se alargó hasta bien entrada la noche. No hubo discursos ni formalidades reales, solo el tipo de silencios que transportan verdades demasiado pesadas para las palabras. El rey no quería compasión, quería a alguien que entendiera, y Catalina, con sus propias cicatrices aún frescas, entendía perfectamente. Su propia batalla contra el cáncer, anunciada en marzo de 2024 y superada en enero de 2025, la había dejado con una mezcla de fuerza y una profunda vulnerabilidad. Había hablado antes del agotamiento, de la ansiedad y de ese miedo a la recaída que se pega al alma incluso después de que el tratamiento termine. Esa experiencia no solo le dio resiliencia, sino una empatía casi dolorosa. Cuando Carlos le confesó sus nuevos diagnósticos, ella reconoció el temblor en su voz, el pavor silencioso que acompaña a cada informe médico, a cada nueva cita. En ella, el rey no encontró a una oyente obligada por el deber real, sino a una compañera de trinchera, a una superviviente que podía enfrentarse a sus miedos con una solidaridad que no necesitaba palabras. Esta vulnerabilidad compartida los unió más que nunca. Se forjó un vínculo en las conversaciones nocturnas con una taza de té, en los paseos lentos por los jardines helados de Sandringham y en momentos de simple quietud. Por fuera todo parecía perfecto, como siempre en la monarquía, pero por dentro, dos personas que vivían en una jaula dorada encontraron consuelo la una en la otra. Durante años Carlos había admirado la entereza de Catalina. En privado la llamaba mi roca durante la enfermedad de ella. Ahora, mientras su propia salud flaqueaba, era él quien se apoyaba en esa misma fuerza. Fue esta confianza, construida lejos del ojo público, la que cimentó su decisión de poner el futuro de la corona en sus manos. No era una decisión política, era una decisión del corazón, la de un hombre que, al borde del abismo, buscaba la mano más firme para sostener su legado. Y esa mano pertenecía a la mujer que había demostrado que se puede caer y volver a levantarse, no solo como princesa, sino como persona. La decisión de Carlos III no fue una fría maniobra política, fue la elección de un hombre que, enfrentado a su propia mortalidad, buscó no solo a un sucesor, sino a un alma gemela en el deber. La confianza que depositó en Catalina nació en esos momentos de vulnerabilidad compartida, lejos del escrutinio público. Para entender por qué eligió a una nuera por encima de un hijo, hay que entender la psicología de un rey que se siente fallar, de un hombre que ha esperado toda su vida para reinar y que ahora se ve como el tiempo y el cuerpo le traicionan. Quienes vieron a Catalina en el Palacio de Buckingham durante el histórico discurso de 2025 vieron a una mujer impecable, un dechado de elegancia real. Sin embargo, los que estaban más cerca notaron los pequeños detalles, un ligero temblor en sus manos entrelazadas, el brillo de lágrimas contenidas. Lo que nadie vio fueron los sollozos ahogados que se le escaparon una vez que se alejó de los focos. No era solo la gravedad de la soberanía lo que la abrumaba. Era el dolor de ver a alguien a quien respeta profundamente, a esa figura paterna, admitir su propia fragilidad. Amigos cercanos dicen que escuchar a Carlos hablar tan abiertamente despertó en Catalina una mezcla de orgullo y desolación. Sentía la enormidad de su confianza aplastándola, mientras su corazón se dolía por su lucha. Para el público fue un momento constitucional. Para la familia fue algo mucho más íntimo, una figura paterna volviéndose hacia una nuera y pidiéndole que llevara un legado, no porque fuera su deber, sino porque creía incondicionalmente en ella.
Esa fe, nacida de noches de miedo y resiliencia compartidos, ha remodelado el futuro mismo de la monarquía. Catalina ya no era solo la esposa del futuro rey, se había convertido en la guardiana del presente, la mujer elegida para navegar la tormenta. Una elección que demostraba que, a veces, la fuerza de una corona no reside en la sangre, sino en el carácter. Su mundo cambió por completo en ese instante. Dejó de ser la princesa de Gales para convertirse en la esperanza de una institución en crisis, un papel para el que nadie la había preparado, pero que su propia vida de dolor y superación la había forjado para asumir. Era la Roca del Rey, sí, pero también era una mujer que solo quería ser fuerte para los que amaba, sin saber que el destino le pedía que fuera fuerte para toda una nación. Cuando Carlos III nombró a Catalina como la portadora de sus deberes, su tono llevaba tanto la intimidad del amor de un padre como la autoridad de un soberano. Catalina, de pie, serena pero temblando por dentro, se sintió honrada y desconsolada en el mismo aliento. Sus lágrimas, aunque ocultas a las cámaras, revelaban la profundidad de sus emociones, no solo por el rey, sino por Guillermo, que permanecía estoico junto a su padre, por sus hijos, que adoran a su abuelo, y por la institución que ahora cargaba sobre sus hombros en su momento de mayor fragilidad. La elección de Catalina por encima del príncipe Guillermo dejó a la nación en shock y desató una ola de salseo y especulación. ¿Por qué pasar por alto al heredero al trono, al hombre destinado desde su nacimiento a suceder a Carlos? Fuentes internas sugieren que la decisión no fue una exclusión, sino una cuestión de necesidad y de tiempos. El papel de Guillermo como príncipe de Gales ya exige un compromiso implacable: prepararse para su futuro reinado, guiar a sus hijos y, crucialmente, apoyar a su esposa durante su propia recuperación. Carlos vio en su hijo al guardián de la estabilidad a largo plazo, pero en Catalina reconoció a alguien excepcionalmente adecuado para la crisis presente. Se convirtió en efecto en una figura regente, capaz de llevar a la monarquía a través de este periodo de incertidumbre. Su propia historia personal fue fundamental. La batalla de Catalina contra el cáncer en 2024 la transformó, dejó de ser una figura real para convertirse en un símbolo de resiliencia humana. Para enero de 2025, cuando se declaró su remisión, su honestidad ya había inspirado a millones. No ocultó el agotamiento, la ansiedad o el miedo. Al contrario, habló de ellos conectando con la gente de una manera que ningún protocolo podría lograr. Ya no era solo una princesa triste atrapada en una jaula dorada, era una mujer decidida a tomar el control de su historia. Ese vínculo, forjado en la vulnerabilidad, le dio una autoridad moral que trascendía los títulos. Era la encarnación de una nueva monarquía, una que no temía mostrar sus heridas. Y Carlos, un hombre que, a pesar de sus fallos, siempre ha tenido un instinto para la supervivencia de la institución, supo ver que la fuerza de Catalina no residía en su perfección, sino en sus imperfecciones, en su capacidad para ser real, en el sentido más profundo de la palabra. Carlos, siempre sensible a las corrientes de la sociedad moderna, vio en Catalina la figura unificadora que la monarquía necesitaba con urgencia. No se trataba solo de popularidad, se trataba de autenticidad. Ya fuera plantando la rosa de Catalina en honor a organizaciones benéficas contra el cáncer o consolando a pacientes en visitas a hospitales, ella irradiaba una verdad que la gente sentía. Detrás de las puertas del palacio, el vínculo entre ellos ya se había profundizado. Noches de conversaciones tranquilas, notas manuscritas intercambiadas durante sus respectivos tratamientos y paseos reflexivos por los jardines construyeron una conexión que iba más allá de la familia política. Él admiraba su valentía, su inquebrantable amabilidad y su capacidad para mirar al miedo a la cara con dignidad. Para Carlos, confiarle la soberanía no era solo estratégico, era profundamente personal. Era su manera de honrarla, no solo como princesa, sino como familia, como la persona que él creía que podía construir un puente entre el pasado de la monarquía y su incierto futuro. Guillermo, lejos de sentirse desplazado, acogió la decisión, la vio como un tributo al juicio de su padre y un reconocimiento a la fuerza de Catalina. Amigos de la pareja dicen que se ven a sí mismos como un equipo. La firmeza de él equilibra la empatía de ella y juntos estabilizan la corona. Fue una audaz ruptura con la tradición, una señal de que la monarquía se estaba adaptando para sobrevivir. Para Catalina no se trataba de precedentes, sino de una llamada. Su humanidad la convertía en la elección correcta para este momento preciso. Pero la pregunta que flota en el aire, esa que genera todo el salseo, es: ¿era el abrazo de Guillermo a este cambio un silencioso acto de amor y confianza?
o el primer paso para remodelar la monarquía desde sus cimientos, creando un nuevo tipo de reinado en pareja que la historia nunca antes ha visto? La imagen pública mostraba a un príncipe leal, pero en privado, cómo se siente realmente el hombre que ha sido entrenado toda su vida para ser rey, al ver que su esposa, la mujer que ama, da un paso al frente antes que él. La cosa es más compleja de lo que parece. No es una simple transferencia de poder, es una redefinición de los roles, una revolución silenciosa que podría salvar a la monarquía o fracturarla para siempre. El anuncio del rey Carlos resonó en cada rincón de la Casa Real y cada miembro absorbió su peso a su manera. Durante la rueda de prensa, el príncipe Guillermo se mantuvo cerca de su padre, con una postura firme, aunque sus ojos delataban una tormenta interior. Admiración por el coraje de Catalina, preocupación por la salud de Carlos y la conciencia de que sus propias responsabilidades se acercaban inexorablemente. Fuentes cercanas revelan que Guillermo no fue un mero espectador, sino un partidario activo de la decisión. Proteger el bienestar de Catalina ha sido su prioridad, incluso mientras respeta su increíble resiliencia. Es su más feroz defensor, señaló un confidente, se asegura de que nunca se vea sobrecargada más allá de sus fuerzas. La reina Camila, serena junto a Carlos, le puso una mano suave en el brazo, un gesto silencioso que contenía la profundidad de décadas de apoyo. Su presencia tranquila ocultaba sus propias batallas, un dolor de pie persistente y un historial de neumonía, pero ella, más que nadie, encarna la resistencia silenciosa. Lejos de las cámaras, ha ofrecido a Catalina una guía arraigada en la experiencia, práctica, empática y sin adornos. Camila ha vivido cada matiz del escrutinio, explicó un ayudante de palacio, y comparte sus lecciones con una compasión genuina. Su consejo ha sido clave para ayudar a Catalina a asumir el rol que le ha sido impuesto. Este no es un gesto de una reina o una princesa, sino de una mujer que ha sobrevivido a la maquinaria, a otra que está a punto de dirigirla. La imagen pública era la de una familia de porcelana perfecta e inquebrantable, pero por dentro la realidad era mucho más compleja. Cada uno luchaba sus propias guerras silenciosas, unidas no solo por la sangre, sino por el deber compartido de mantener a flote el castillo de naipes. La unidad de los Windsor no era solo una cuestión de afecto, era una estrategia de supervivencia, un círculo de acero forjado en la adversidad para proteger a la institución de las tormentas que se avecinaban, porque sabían que si uno caía, la estructura entera corría el riesgo de derrumbarse. Y en el centro de ese círculo ahora se encontraba Catalina, protegida pero también atrapada, la nueva guardiana de un legado tan brillante como frágil. Para los miembros más jóvenes de la realeza, el cambio se ha sentido de formas más personales y conmovedoras. Jorge, Carlota y Luis atesoran el tiempo que pasan con el abuelo Carlos, ya sea plantando flores en el jardín o escuchando sus fantásticas historias. Sin embargo, Catalina es consciente de que debe protegerlos del peso total de los acontecimientos, de construir una burbuja de normalidad dentro de la jaula dorada. Carlota, perceptiva más allá de su edad, ha comenzado a hacer preguntas delicadas sobre la salud de su abuelo. Su tierno abrazo en una reciente reunión familiar conmovió a Guillermo hasta las lágrimas. Su tranquila fortaleza recordaba a la compostura que mostró en el funeral de la reina Isabel II, una niña rota por el duelo, pero convertida ya en un pilar en miniatura. Jorge, con una creciente conciencia de su futuro papel, ha empezado a cuidar de su madre. Sus pequeños gestos de atención reflejan los instintos protectores de su padre, como si entendiera que la roca de la familia también necesita ser sostenida. Y Luis, siempre travieso, trae ráfagas de alegría. Su encanto juguetón arranca risas inesperadas de Carlos, incluso en los pasillos de un hospital, recordándole a todos que incluso en los momentos más oscuros la vida sigue abriéndose paso. Más allá de la familia inmediata, el círculo más amplio de la realeza se ha unido. La princesa Ana, inquebrantable como siempre, y el duque de Edimburgo han prestado un apoyo constante. Su solidaridad privada refuerza la fortaleza de la institución. En momentos como estos, es el amor, el deber y la unidad lo que los mantiene unidos, recordando al mundo que las lágrimas de Catalina no eran solo por un rey en declive, sino por una familia que se mantenía hombro con hombro como un escudo contra la incertidumbre. Porque la monarquía, al final, no es solo una institución, es un ecosistema familiar donde cada miembro juega un papel crucial y la supervivencia depende de que todos, desde el futuro rey hasta el niño más pequeño, entiendan las reglas no escritas del juego. La princesa Catalina de Gales ha demostrado durante mucho tiempo que la resiliencia no es la ausencia de dolor, sino la capacidad de levantarse de él con dignidad.
Cuando lloró en silencio durante el anuncio del rey Carlos, esas lágrimas no eran de debilidad, sino la evidencia de un corazón profundamente entrelazado con la familia y el deber. Lo que el público vislumbró fue una mujer que siente intensamente, pero que canaliza esas emociones en fuerza, una cualidad que ha definido su viaje desde su diagnóstico de cáncer en marzo de 2024. Declarada en remisión en enero de 2025, la recuperación de Catalina no marcó el final de su lucha, sino el comienzo de otra fase exigente. El agotamiento, la ansiedad y el miedo persistente a la recurrencia eran batallas que pocos podían ser. Sin embargo, las llevó con una honestidad desarmante. Nunca ocultó la verdad sobre lo difícil que podía ser la vida después del tratamiento, recordando a menudo a otros que la curación no es un camino recto. Y en esas admisiones residía su mayor fortaleza. Se volvió cercana, una figura cuya vulnerabilidad resonó con millones de personas que vieron sus propias batallas reflejadas en las suyas. Su mundo se había vuelto más pequeño, pero más real. Su fuerza prospera en las alegrías simples, paseos por los jardines de Kensington, suaves melodías de piano y las risas de Jorge, Carlota y Luis. Magdalenas hechas un desastre y cuentos antes de dormir la anclan a la realidad más que cualquier pompa real. No está tratando de ser perfecta, dijo un amigo. Solo está tratando de estar presente y ahí es donde reside su verdadera resiliencia. La princesa perfecta de porcelana se había roto y en su lugar había emergido algo mucho más poderoso, una mujer real, de carne y hueso, que había mirado a la muerte a los ojos y había decidido vivir con más intensidad que nunca. Ya no solo interpretaba un papel, se había convertido en su propio personaje, uno escrito con las tintas del dolor, la esperanza y una voluntad de hierro. Esta misma autenticidad la sigue en su vida pública. En un evento benéfico contra el cáncer a principios de este año, habló abiertamente sobre las luchas invisibles de la remisión. En lugar de discursos pulidos, ofreció comprensión. Todavía estoy aprendiendo cada día, le dijo a un paciente. Sus palabras, simples pero poderosas, cambiaron su imagen. Ya no era solo una princesa elegante, era una líder de autoridad silenciosa, alguien cuya influencia no crece de la grandeza, sino de la empatía. Fue esta Catalina la que Carlos vio cuando le confió la soberanía, reconociendo en ella una voz capaz de unir a la gente en momentos de incertidumbre. Dentro del palacio, su presencia es estabilizadora. Guillermo se apoya en su consejo, encontrando en su sabiduría práctica la calma necesaria cuando las decisiones pesan más. Carlos también ha encontrado en ella una confidente. Sus desafíos de salud compartidos crearon un vínculo tácito, forjado en conversaciones tranquilas en Sandringham, que a menudo tocaban tanto las alegrías familiares como la cruda realidad de la enfermedad. Incluso los niños de Gales se nutren de su fuerza silenciosa. Carlota refleja su compostura. Jorge da pequeños pasos hacia una conciencia protectora. Y Luis, siempre enérgico, se aferra a ella con una confianza instintiva en su firmeza. Su resiliencia no ha sido un accidente, sino el resultado de años de preparación silenciosa. A través de la diplomacia, innumerables deberes reales y su viaje de salud profundamente personal, Catalina se ha moldeado a sí misma en una figura compasiva y estratégica. Sus lágrimas por Carlos estaban llenas de amor, pero detrás de ellas también había determinación. La resolución de una mujer que nunca buscó ser el centro de atención, pero que ha construido la fuerza para soportarlo cuando ha llegado el momento. Porque Catalina ha entendido algo que a la monarquía le ha costado siglos aprender. El verdadero poder no reside en una corona, sino en la capacidad de conectar con el corazón de la gente. Y el suyo, forjado en el fuego, ahora latía al unísono con el de millones. Lo que le espera a Catalina, princesa de Gales, no es solo la promesa de una corona, sino el desafío de guiar a la monarquía a través de uno de sus capítulos más frágiles. El anuncio del rey Carlos en 2025 remodeló el orden real al instante, provocando un debate que se extendió mucho más allá de las fronteras de Gran Bretaña. Para Catalina, las lágrimas que derramó ese día contenían capas de significado: el duelo por un suegro que se enfrenta a la enfermedad y el asombro ante la inmensa responsabilidad que de repente se le imponía. Sus batallas personales ya han forjado la resiliencia necesaria para este momento. Cuando le diagnosticaron cáncer en marzo de 2024, Catalina se enfrentó a meses de un tratamiento agotador bajo un implacable escrutinio público. En enero de 2025, los médicos la declararon en remisión. Sin embargo, habló con franqueza sobre el agotamiento y el miedo que persistían. Su honestidad la convirtió en un símbolo de coraje, conectándola con millones de personas que la veían no como una figura real intocable, sino como una mujer que entendía el sufrimiento.
Esa misma autenticidad es ahora lo que la distingue como líder. A diferencia de la imagen tradicional de una princesa confinada a deberes ceremoniales, Catalina está moldeando su nuevo papel con intención. Fuentes internas revelan que está trabajando con asesores en temas cercanos a su corazón: la salud mental, el bienestar infantil y la sostenibilidad medioambiental. Causas defendidas durante mucho tiempo por el propio rey Carlos. Su enfoque refleja una visión de la monarquía que evoluciona en lugar de resistirse al cambio, una que entiende que para sobrevivir en el siglo XXI hay que ser relevante, no solo reverenciado. Está tejiendo un puente entre la tradición que representa y las conversaciones que importan hoy en día, intentando demostrar que la corona puede ser algo más que un adorno dorado. Es un camino lleno de minas, pero ella avanza con la determinación silenciosa que la caracteriza, consciente de que cada paso que da está siendo juzgado no solo por un país, sino por la historia. En casa, ella y Guillermo están inculcando estos valores en Jorge, Carlota y Luis, equilibrando la herencia real con la libertad de vivir primero como niños. La respuesta del público ha sido abrumadora. Hashtags como Catalina lidera dominan las redes sociales, aclamándola como una figura moderna de esperanza. Aún así, los críticos argumentan que la decisión eclipsa el lugar legítimo de Guillermo como heredero. Quienes están cerca de la familia insisten en lo contrario, señalando que Guillermo no solo apoyó, sino que alentó la elección, decidido a proteger a Catalina mientras honraba los deseos de su padre. Detrás de todo esto está la incierta salud de Carlos. Su diagnóstico de cáncer en 2024 y las rumoreadas complicaciones arrojan una sombra sobre el futuro. Sin embargo, su confianza en Catalina refleja optimismo. La supervivencia de la monarquía depende de la fuerza compartida y la adaptabilidad. Y a través de todo ello, Catalina se mantiene con los pies en la tierra, encontrando el equilibrio en las carreras escolares, las cenas familiares y los paseos tranquilos que le recuerdan que es, ante todo, una madre, además de una líder. El camino que tiene por delante es una cuerda floja entre el peso de 1000 años de tradición y las demandas de un siglo XXI que exige humanidad y transparencia. La pregunta no es si puede llevar la corona, sino si puede redefinirla. La princesa triste se ha ido. En su lugar hay una reina en ciernes, una mujer que ha aprendido que las cicatrices, lejos de ser una debilidad, pueden ser la fuente de un poder inmenso. Y mientras camina por los pasillos de palacio, ya no siente el frío del mármol, sino el calor de una misión: demostrar que una corona puede ser pesada, sí, pero no tiene por qué aplastar el alma de quien la lleva. Su reinado, aunque aún no oficial, ya ha comenzado y promete ser uno de los capítulos más fascinantes y transformadores en la larga y a menudo dolorosa historia de la monarquía británica. En la narrativa de la ascensión de Catalina, la figura del príncipe Guillermo es a menudo malinterpretada. No es el heredero pasado por alto, es el arquitecto silencioso de esta nueva era. Su apoyo a la decisión de su padre no fue una resignación pasiva, sino un movimiento estratégico nacido del amor y de una comprensión profunda de lo que la monarquía necesita para sobrevivir. Guillermo ha visto de cerca el coste que la jaula dorada impone a quienes ama, primero con su madre, Diana, una niña rota por el sistema, y ahora con Catalina. Su instinto principal, forjado en la tragedia, es proteger. Al apoyar a Catalina para que asuma este papel, no la está empujando al frente, está validando la fuerza que él siempre ha visto en ella, mientras crea un escudo a su alrededor. Los amigos dicen que su dinámica es una verdadera asociación. Él entiende la maquinaria de la institución, la política de palacio, las presiones implacables. Ella aporta la inteligencia emocional, la conexión humana que a menudo falta en los pasillos del poder. Juntos forman un todo. La decisión de Carlos, por lo tanto, no debilita a Guillermo, sino que fortalece a su equipo. Le permite a él centrarse en la transición a largo plazo, en la crianza del futuro rey, Jorge, y en ser el pilar emocional para su familia, mientras Catalina se convierte en la cara pública de la estabilidad en la crisis actual. Es una división del trabajo increíblemente moderna para una institución tan arcaica. Guillermo está redefiniendo el papel de consorte para el siglo XXI, demostrando que el poder no siempre reside en el que lleva la corona, sino en el que ayuda a que no pese demasiado. Es el guardián silencioso, el hombre que ha elegido el amor y la estabilidad por encima del ego, una lección que la historia de su propia familia le enseñó de la forma más brutal posible. Y en su apoyo incondicional a Catalina hay una promesa: esta vez la historia no se repetirá. Esta vez, la princesa no estará sola. Es imposible observar a Guillermo y Catalina sin ver los ecos de Diana.
La decisión de priorizar la humanidad, la vulnerabilidad y la conexión emocional por encima del rígido protocolo es el legado directo de la princesa del pueblo. Diana rompió silencio sobre la salud mental, sobre la frialdad de la institución, sobre la necesidad de que la realeza fuera humana. Guillermo y Catalina están construyendo sobre esos cimientos rotos. La honestidad de Catalina sobre su enfermedad es algo que habría sido impensable en generaciones anteriores, pero es una continuación directa de la propia lucha de Diana contra la bulimia y la depresión. Al hablar abiertamente, Catalina no solo se cura a sí misma, sino que sana algunas de las viejas heridas de la monarquía, demostrando que la vulnerabilidad no es una debilidad real, sino una fortaleza humana. La elección de Catalina es, en cierto modo, la victoria final de Diana. Representa un cambio hacia una monarquía que valora el carácter por encima del linaje, la empatía por encima de la etiqueta. Guillermo, al proteger a su esposa y defender su papel, está haciendo lo que nunca pudo hacer por su madre. Está asegurándose de que la historia no se repita, de que la maquinaria no vuelva a destruir a la mujer que ama. En este nuevo triunvirato, Carlos, el rey que se atrevió a romper la tradición, Catalina, la reina que lidera con el corazón, y Guillermo, el príncipe que protege a ambos, se puede ver la promesa de una monarquía más amable, más sabia y, en última instancia, más fuerte, construida no sobre la rigidez del pasado, sino sobre las lecciones dolorosamente aprendidas. Diana no solo marcó una época, sino que marcó una herida. Y ahora, décadas después, son su hijo y su nuera quienes, a su manera, intentan coserla, creando una nueva corona a partir de los pedazos rotos del pasado. Un legado que demuestra que, a veces, las revoluciones más importantes no se ganan en el campo de batalla, sino en el corazón humano. El camino que se abre ante la monarquía británica es el más incierto en casi un siglo. Con un rey enfermo y una nueva figura al frente, la institución se enfrenta a una prueba de fuego. Los tradicionalistas murmuran sobre la ruptura del precedente, mientras que los republicanos ven en esta crisis la oportunidad perfecta para argumentar por el fin de la monarquía. El desafío para Catalina es monumental. Debe ser un símbolo de continuidad y al mismo tiempo un agente de cambio. Debe honrar el legado de la reina Isabel II mientras forja un nuevo estilo de liderazgo que resuene en una sociedad moderna que es cada vez más escéptica con las instituciones hereditarias. Su éxito dependerá de su capacidad para mantener esa conexión auténtica con el pueblo que construyó durante su enfermedad. La gente no la apoya por su título, sino por la humanidad que ha demostrado. Si puede traducir esa empatía en un liderazgo significativo, abordando cuestiones como la salud mental y la desigualdad, podría asegurar la relevancia de la corona para otra generación. Pero los peligros son reales. La presión mediática será implacable, cada decisión será escrutada y la sombra de la salud de Carlos siempre estará presente, añadiendo una capa de urgencia y fragilidad a todo lo que haga. La monarquía ya no es un monolito inamovible, se ha revelado como una institución profundamente humana sujeta a la enfermedad, al miedo y al amor. Y es precisamente en esa humanidad donde reside tanto su mayor vulnerabilidad como su única esperanza de supervivencia. Catalina lo sabe. Sabe que camina sobre un campo de minas, donde un paso en falso podría hacer que todo el castillo de naipes se venga abajo. Pero también sabe que no tiene otra opción. El futuro de la corona está literalmente en sus manos. Y el mundo entero está mirando, conteniendo la respiración, para ver si la princesa que conquistó sus corazones puede ahora salvar a la institución que casi la destruye. Al final, la historia de Catalina no es la de una princesa de cuento de hadas, sino la de una mujer que fue rota por la vida y por la enfermedad, y que eligió reconstruirse no en un palacio de cristal, sino a la vista de todos. Pasó de ser un símbolo de perfección a un icono de resiliencia. El rey Carlos, en su momento más oscuro, no eligió a un heredero, eligió a una superviviente. Vio en ella el reflejo de una monarquía que, como ella, debe admitir sus cicatrices para poder sanar. La corona que ahora lleva simbólicamente sobre sus hombros es pesada, no solo por su historia, sino por las esperanzas de una nación. Pero quizás su mayor fortaleza es que ya conoce el peso. Ya sabe lo que es luchar cuando el cuerpo y el alma duelen. Si algo nos enseñó Diana es esto, que no basta con parecer humano, sino que hay que serlo de verdad. Catalina ha llevado esa lección a su conclusión lógica. El futuro dirá si esta audaz jugada salvará a la casa de Windsor o acelerará su caída. Pero una cosa es cierta. La princesa que solo quería una vida normal se ha convertido en la mujer que podría redefinir una corona. Y su historia al final es un recordatorio de que a veces los líderes más grandes no son los que nacen para el poder, sino los que son forjados en la adversidad.